Recibimos, tal como fue anunciado, al doctor Jorge Chediak, integrante de la Suprema Corte de Justicia, que le agradecemos su presencia. Gracias por venir, doctor. El agradecido, como siempre, soy yo. Hemos arreglado ya desde hace algún tiempo la entrevista para este lunes. Seguramente intuyo que si lo hubiera llamado a final de la semana pasada, capaz que, no es que me decía que no, pero prefería otro momento con menos ruido en la superficie. Pero bueno, cuando se asume un compromiso, es de orden reconocer la palabra del doctor Chediak. ¿Estamos en un mal momento de relación con el Ministerio del Interior? También, ¿por qué no mencionar el asunto de las fiscalías? Institucionalmente hablo. Yo creo que no, estamos, sí, lo hemos hablado ya durante años con usted y el público lo conoce, en un momento de desarrollo de un sistema procesal nuevo en el sentido que lleva 4 meses, que nos reposicionó a todos, cambió quizás el frente de rispidez que antes existía por razones naturales de la función entre la policía, Ministerio del Interior y los jueces, Suprema Corte de Justicia, cambió ese eje, cambió esa frontera y ahora ella es entre Policía, Ministerio del Interior y quienes dirigen la investigación, que es Fiscalía. Allí se han producido dolores de crecimiento, como en todo mecanismo joven. Se están aprendiendo nuevos roles por parte de la Fiscalía, se está acostumbrando el Ministerio del Interior y la Policía a trabajar bajo la dirección de los fiscales y no bajo la dirección de los jueces, como se hizo durante décadas. Entonces se ha cambiado un mecanismo aceitado y conocido por un mecanismo más moderno, pero cuyos operadores no están duchos en llevarlo adelante, y han surgido algunos problemas, como era absolutamente esperable. Lo dijimos durante años también, quienes hemos estado desde el inicio, desde hace 10 años, en la redacción de este código. Era esperable este tipo de situaciones. En la veintena de países que ya han acometido esta reforma, estas situaciones se han dado. Normalmente, al igual que está pasando en Uruguay, la eficacia del sistema transitoriamente baja, es decir, funciona no en el nivel en que funcionaba el sistema viejo en la persecución de los delitos, sino en un porcentaje menor, es lo que estamos viviendo, pero con el tiempo tiende a levantar. Lo que la Corte, últimamente cambiando el sistema, creo que hemos emitido 3 comunicados a los efectos de, sobre todo el formato de comunicado, ayuda cuando lo que hay que dar son cifras. Ustedes lo saben perfectamente. Si uno viene a hablar y da 22 cifras, nadie entiende nada. Para empezar, uno se marea y sí, quien recibe la información dice, acá me hablaron de números. Este tipo de instancia es más conceptual exacto, que de cifras. Eso depende además mucho de la habilidad del comunicador. El comunicado escrito lo que tiene, dice, bueno, nosotros en determinada situación donde se había alegado una demora, además definámoslo, demora es aquello que dura en su realización más de lo que debió, porque si no, no es demora, sino es el proceso natural de toma de una determinada decisión. Se había hablado de que se demoraba en el Poder Judicial 2 horas para obtener una orden de allanamiento. Nosotros, como tenemos una oficina, ustedes lo saben, una oficina penal centralizada e informatizada, a partir del 1 de noviembre del año pasado, donde todo queda registrado, teníamos, y lo dimos a publicidad, hora, minuto y segundo en que se había realizado la solicitud para unas órdenes de allanamiento y unas órdenes de interceptación telefónica, y todo el tránsito interno. De hecho, el juez, en la famosa situación del ciudadano apodado Kiki, demoró para decidir dar la orden de allanamiento que había sido solicitada, demoró 7 minutos. Y todo el tránsito desde que ingresa a la oficina penal centralizada la solicitud de orden hasta que la actuaria termina firmando dicha solicitud y se devuelve a la Fiscalía, demoró 23 minutos. ¿Qué es más o menos lo que demora? Nosotros demoramos minutos
en nuestra oficina penal centralizada y nuestros jueces en analizar si proceden órdenes de allanamiento y dictarlas. Doctor. Cuando, por supuesto, y le redondeo, vienen solicitadas como urgentes. He leído en alguna red social, porque hasta las personas mayores leemos alguna y dice, bueno, pero todas son urgentes. De hecho, no todas son urgentes, porque muchas órdenes de allanamiento que se piden en la tarde nunca podrían ser ejecutadas ese mismo día, porque, como todo el mundo sabe, la Constitución veda el allanamiento de noche. Ahora, lo que más les preocupa a ustedes, porque acá hay varios asuntos, usted en la respuesta que ensayó deja como varias aristas que uno podría empezar a desmenuzar. Lo que más les preocupa es la afectación de la imagen institucional. Esto de que el ministro del Interior, por ejemplo, salga sobre principios de año y diga, bueno, aumentaron los delitos, entre otras cosas, porque los jueces liberaron más presos en la instancia de liberación de presos de las visitas de cárcel de los jueces. Que después se mencione la posibilidad de que un juez, por estar enojado, haya liberado 2 personas que estaban detenidas y que después terminaron matando a un policía. Ustedes salen a aclarar, sale la declaración del ministro del Interior y la Suprema Corte de Justicia, por sus distintas vías, emiten comunicados aclaratorios. Pero empieza a permear en la sociedad la imagen de que parte de la responsabilidad de la inseguridad es que el Poder Judicial no está accionando de la manera en la que tiene que accionar. Que ustedes van a las cárceles, visitan a los presos y los liberan, y que por eso aumentan los delitos, o que un juez se enoja y porque se enoja el juez, como si fuera alguien todopoderoso, liberan a 2 presos que están detenidos y después esos presos van y matan a un policía. ¿Eso es lo que les preocupa, la afectación de la imagen institucional? Nos preocupa todo, nos preocupa la afectación de la imagen institucional, pero sobre todo nos preocupa el funcionamiento del sistema. Dentro de un funcionamiento del sistema que todavía no está en los niveles que aspirábamos y seguimos aspirando a que se tenga, que no solo son los mismos niveles de eficiencia que se tenía hasta el 31 de octubre del 2017, sino que aspiramos, todos quienes creamos este código, a que, pese a que se eleva el nivel de garantías, la eficiencia y la rapidez del sistema también fuera mejor, pero nosotros tenemos la responsabilidad institucional de marcar los tantos, de decir, bueno, perfecto, hay situaciones que no están funcionando como deberían, pero no son nuestras situaciones, no son en la parte del sistema que nosotros controlamos, porque nosotros trabajamos muchísimos años y pusimos muchísimo esfuerzo para que todo funcione aceitado. Y es lo que está pasando. En lo que al Poder Judicial hace, nuestros tiempos son correctos, no tenemos demoras injustificadas, no tenemos internas que compliquen el funcionamiento de la justicia penal, tenemos algunas deficiencias, como es notorio, que esas sí no salen en la prensa, lo habíamos hablado, al llenar todos los cargos nuevos de la justicia penal nos han quedado cargos vacantes de juez de paz de ciudad en el interior de la República, para cuyo llenado estamos esperando al 30 de este mes, que allí culminan los cursos una generación del CEJU y no queremos cortarle sus estudios de posgrado antes de designarlos en los cargos de base. Pero hemos salido a aclarar porque hay situaciones que preocupan, y cuando el diagnóstico no es perfectamente adecuado a la realidad, se pueden sacar decisiones, tomar decisiones que no correspondan. La visita de cárceles anual es de siempre, y desde siempre se ha liberado un porcentaje muy bajo de quienes desfilan. Nosotros estamos hablando de, en los últimos años, unos 200 ciudadanos que son liberados de un universo de 10.000. Estamos hablando de un 2%, que se libera además en 2 periodos. En mayo se hace la visita de cárceles del interior, se liberan unos 100 ciudadanos del interior de la República, y en octubre se hace la de Montevideo y Cono Urbano. Y la última vez los números fueron iguales. En general la Corte ha ido siendo más restrictiva y cada año liberamos por gracia menos ciudadanos. En lo que es puntual, cuando se alega que se revertía una tendencia que además es oscilante, nosotros hemos señalado que dentro de
una tendencia ascendente al número de delitos denunciados que viene desde el retorno a la dictadura en 1985. Ha habido años en donde el pico ha bajado y luego la tendencia ha seguido subiendo, así que las tendencias no se pueden medir cada 3 meses, hay que mirar en el largo plazo y ver si efectivamente los delitos van aumentando o bajando. Pero bueno, cuando se señala que pudo haber tenido alguna incidencia este mecanismo de liberación, que se da todos los años, es decir, que se daba también cuando se señalaba que había bajado puntualmente los delitos, nosotros dimos las cifras, dijimos, bueno, se liberaron 100 ciudadanos, ajustando un poquito más las cifras. De esos 100 ciudadanos, los que tenían antecedente por rapiña eran 16, y hasta donde nosotros sabemos reincidió uno solo, o sea que es muy difícil que ese uno tuviera superpoderes y pudiera revertir una situación en donde se cometen cerca de 20.000 rapiñas al año. Pero por otra parte hay fenómenos que el señor comisionado parlamentario ha relevado y que ustedes también lo han dado a publicidad, el enlentecimiento del sistema por el nuevo Código del Proceso Penal, por la modalidad aún lenta de su ejecución, ha llevado que, como se mantienen los egresos del sistema carcelario a la misma velocidad que había antes, pero por la vía del encauzamiento hay menos ciudadanos que antes que ingresan a prisión, antes por procesamiento, ahora por encauzamiento y medida cautelar de privación de libertad. Una respuesta que teníamos, y con usted lo hemos hablado, de qué iba a pasar con la población carcelaria, y siempre decíamos, no lo sabemos, puede aumentar, puede bajar o puede mantenerse igual. Hoy podemos aventurar en el corto plazo una respuesta y señalar que estos primeros meses la población carcelaria del Uruguay ha bajado cerca de un 7-8%. Eso significa que... Desde la aplicación del nuevo código. Desde la aplicación del nuevo código. Significa que hay unas 600 o 700 personas que en otras épocas hubieran estado privadas de su libertad ambulatoria y que hoy están en libertad. Y a eso apuntábamos un poco, y dice, bueno, no, difícilmente el mecanismo de la liberación por gracia haya tenido alguna relación de causa-efecto con la inversión de la tendencia decreciente, levemente decreciente, del número de rapiñas que se comete, pero tengamos en cuenta que ha bajado en varios centenares la población carcelaria. No. ¿Y por qué baja? Bueno, porque aquí también se puede mirar con alegría o con preocupación el fenómeno. Si la baja de la población carcelaria estuviera causalmente relacionada, causalmente vinculada a una mayor utilización del principio de oportunidad, a una mayor utilización de las penas alternativas, de formas de, por un lado, castigar a quien delinquió, pero por otro lado, de rehabilitarlo en libertad ambulatoria, sin privarlo de ese derecho humano tan esencial en un establecimiento carcelario, allí habría que mirar el fenómeno con satisfacción. Pero si por otra parte se trata de simplemente una situación en donde el sistema está funcionando más lento, entonces el hotel se va bajando porque se van más huéspedes de los que entran, porque entran menos que antes por ausencia de eficacia del sistema, allí hay que mirar el tema con preocupación. ¿Y la percepción que usted tiene como operador judicial y conocedor es que baja por este tema de la falta de menor eficacia del sistema? El sistema empezó muy lento en noviembre, muy lento, era esperable, pero empezó muy lento, y también la recuperación hasta niveles normales está siendo muy lenta. Nosotros, como todo era esperable, usted recuerda que 20 países han acometido esta reforma procesal penal antes que nosotros, lo cual nos da la sabiduría de ver qué le pasó a otros. Todos los colegas de los países que hemos visitado para ayudarnos a conocer este camino y a implementarlo, nos habían adelantado que al principio esto sucede. También nos habían dicho, miren que si se prolonga mucho en el tiempo, los ciudadanos empiezan a clamar porque vuelva al sistema procesal anterior. Con lo cual hay una obligación, todos tenemos una obligación de que este sistema funcione, al menos en forma tan eficiente como antes, pero yo diría
necesariamente mejor que antes, en forma más garantista y más transparente y más eficiente. No estamos todavía en ese nivel, los números aún son bajos y, para empezar siguiendo con su pregunta inicial, yo creo que muchos roces, muchas rispideces han nacido de esa situación. Sí. Bueno, hay tanto para seguir ahondando. Brevemente, en 15 segundos, porque aparte esto puede ser algo muy técnico, pero yo me imagino el que está del otro lado, usted diciendo, bueno, el proceso, el sistema está funcionando muy lento, necesitamos... ¿Se puede divisar dónde está funcionando lento? O sea, ¿cuál es el problema por el cual baja la población carcelaria, tenemos una más... Y usted dice, yo lo escuchaba hablar y pensaba y decía, bueno, ¿cuánta gente del otro lado estará diciendo, ¿por qué tenemos que nosotros como ciudadanos aguantar que haya 700 presos más 700 personas que deberían estar en la cárcel y que sin embargo están libres, y estar aguantando que aumenten los delitos, que estemos más desprotegidos en la calle por una falla del sistema? Es decir, el sistema está para darle respuesta a los ciudadanos, sí, no los ciudadanos teniendo que esperar que el sistema se afiance para poder estar un poco más seguro. Entonces, desde ese punto de vista, ¿dónde está la falla y cuánto puede demorar su afiatamiento? Lleva un tiempo. Yo me gustaría no hacer demasiadas consideraciones de dónde está la falla, porque usted habrá visto que la Suprema Corte de Justicia se ha limitado, pese a que parezca una actitud muy diplomática o muy política, se ha limitado a señalar la falla no está en nosotros, y en eso nos mantenemos. Nosotros tenemos los mecanismos totalmente aceitados para mucho más trabajo de lo que hay ahora. Es decir, yo lo he señalado, tenemos una capacidad ociosa porque preveíamos que a esta altura íbamos a estar trabajando mucho más de lo que estamos trabajando. Ustedes, porque usted ha participado de la comisión de puesta en marcha del nuevo Código de Proceso Penal. ¿Usted se dio cuenta que esto iba a pasar desde su expertise, ¿no?, de la experiencia? Cuando veía el accionar, no sé, la reunión con el Ministerio del Interior, con las fiscalías, y veía cómo se estaba desarrollando todo, ¿podía prever dónde iba a estar la falla en el sistema, por más que hoy no lo diga, o prefiera diplomáticamente no mencionarlo? Aquí lo que podemos hacer es, como hemos hablado en tantas oportunidades y durante tantos años, remitirnos a algunas frases que ya hemos dicho, hace incluso años, porque con el diario del lunes todos somos sabios y especialistas. Yo incluso en charlas técnicas y universitarias había señalado que no era bueno generar expectativas demasiado grandes respecto del sistema, porque el sistema iba a demorar en dar sus frutos. No era cuestión de cambiar la modalidad procesal, pasar el 31 de octubre de un sistema al 1 de noviembre del otro y que todo iba a mejorar. Es verdad que esa advertencia, quizás quienes no estamos metidos de lleno en el sistema judicial, no voy a decir que la minimizamos, pero no le dábamos la entidad. Yo decía, los códigos no hacen milagros. Bueno, no. Los códigos dan el marco para que los operadores, todos nosotros, podamos trabajar mejor y, bueno, y a la larga mejorar la situación. En alguna un poco más dura, que como ya la dije, simplemente la voy a repetir, yo señalaba que, en el mismo sentido, esperar que quitar determinadas funciones, como la supervisión de la investigación policial, de un colectivo de abogados que tiene décadas de experiencia en hacerlo, para dárselo a otro colectivo de abogados que no tiene experiencia, que tiene que hacer su experiencia, que son tan abogados los fiscales como los jueces, pero que no tienen experiencia en este tipo de actividades, y esperar que cambiar el personal con experiencia de décadas, en algunos casos, por el personal no experiente, llevara a una mejora inmediata del sistema, también era creer en milagros, porque eso no sucede. Porque, para empezar, este nuevo colectivo tiene que hacer su experiencia, tiene que aprender el relacionamiento con la policía, la modalidad concreta de la investigación policial, que no tiene nada que ver con lo que en principio los abogados aprendemos en relación al proceso penal
en las universidades, que en definitiva es el derecho penal de fondo y el derecho procesal penal, que tiene mucho que ver con cómo litigar. Pero esta es la parte previa, esta es la parte de la supervisión de la investigación policial. Y esas dos advertencias que estaban destinadas a bajar las expectativas, yo simplemente, como ya las he dicho, las reitero. Y cuando los fiscales ahora dicen que están saturados, que, bueno, sale Díaz y dice que se necesita multiplicar la capacidad de fiscales para trabajar porque la demanda del sistema... Ustedes no piensan y dicen, bueno, pero nosotros estábamos atendiendo todo esto antes de la aplicación del nuevo Código de Proceso Penal. Esta situación la estábamos viendo nosotros los jueces y no salían todos los meses, toda la semana a quejarse de la sobrecarga de trabajo. Usted debe tener mucho mejor memoria que yo, porque con la edad, además usted sabe, las neuronas van muriendo. Yo me acuerdo a su edad la memoria que tenía y la poca que tengo ahora. Pero difícilmente podamos recordar situaciones en donde los jueces nos hayamos quejado públicamente de nuestra situación laboral. Yo nunca llegué a tener competencia penal en Montevideo, sí tuve competencia penal y todas las otras en Maldonado, así que allí puedo hablar de mi experiencia de hace 30 años. Éramos 3 jueces con todas las competencias en Maldonado, estábamos creo que 10 días de turno cada uno, de turno penal. Los 10 días del turno penal era enloquecedor, pero usted tiene ahí una modalidad de trabajo extremadamente absorbente que lo priva de su relacionamiento familiar y de su relacionamiento social y lo deja extremadamente cansado porque son jornadas muy largas y extenuantes, pero no todo el tiempo. Es decir, usted lo hace durante 10 días y después tiene 20 días en los cuales de eso se encargan sus otros colegas. ¿Cómo funcionaba en Montevideo, que es donde la carga de trabajo es más grande? Nosotros teníamos 20 jueces, con 4 jueces de turno simultáneamente durante una semana, más 2 de cola de turno, con un trabajo enorme, una dedicación enorme que, reitero, afecta a la vida familiar y la vida social. Uno no puede poner compromisos sociales en el periodo en que está de turno penal, pero por supuesto, como eran 20 jueces, 5 grupos de A4, las 4 semanas posteriores a que se terminaba la cola de turno, los jueces tenían un sistema de trabajo normal y más descansado. Entonces hay una serie de jornadas extenuantes, pero no son todas las del mes, sino es una parte y luego hay un relevo por parte de otro, había un relevo por parte de otro equipo de jueces, luego de otro y de otro. Incluso la situación en donde la Jefatura de Policía de Montevideo y el Ministerio del Interior decidió que en lugar de 3 zonas policiales en Montevideo hubiera 4, a nosotros nos cambió toda la modalidad de trabajo, porque cuando había 3, nosotros teníamos 3 jueces penales de turno y después descansaban 6 turnos, porque eran 21. Cuando pasamos a 4 jueces de turno, en vez de descansar las 6 semanas, pasan a descansar 4. Entonces, señalar, el régimen cuando uno está de turno penal es extremadamente extenuante, es sin horarios y la dedicación de quien la está realizando debe ser absoluta, pero es una parte del mes. ¿Y pasaba eso, ya que menciona el caso Maldonado, porque aparte justamente uno de los fiscales que atiende allí ha hecho algún comentario en las últimas horas en ese sentido? ¿Pasaba eso de que cuando había un gran caso acaparaba toda la atención y los recursos y eso llevaba a descuidar los delitos pequeños? ¿Qué es lo que se está diciendo ahora? Mientras estábamos persiguiendo a los mexicanos que robaron el hotel, la joyería, nos dedicamos ahí y dice el fiscal, nosotros descuidamos los otros delitos, la investigación de los delitos más pequeños. ¿Eso pasaba? Hemos señalado también, por eso volviendo a lo que habíamos dicho, ahora hay un principio de oportunidad reglado, que quiere decir, traduciendo una vez más, que no es obligatorio perseguir todos los delitos, sino que en algunos casos de delitos menores se puede no iniciar el encauzamiento penal, a pesar de que se tengan las pruebas. En mi época había una especie de principio de oportunidad no reglado y nosotros las cosas de monto deleznable, las violaciones muy pequeñas, muy leves a la ley penal o las faltas, en realidad las mandábamos al legajo con noticia del Ministerio Público. Pero cuando estaba
la prueba, cuando usted, estamos hablando de situaciones de flagrancia, incluso el delito menor tenía ahí al detenido, tenía los testigos y se trataba, póngale, de que habían robado un bolso con dinero dentro de un auto en Punta del Este, que eran cosas normales o situaciones de ese tipo. El juzgado estaba organizado de tal manera de, pese a que hubiera algún caso de homicidio, algún caso de rapiña, también tomarle la declaración, que alguno de los funcionarios de sectores penales le tomara la declaración a los testigos en ese caso y tomar alguna decisión, sea un procesamiento sin prisión o algún otro tipo de decisión sobre los casos menores también. Es decir, el sistema estaba razonablemente organizado para absorber la carga de trabajo. Doctor. Por otra parte, en el interior, Maldonado es una situación muy, muy especial, porque la carga de trabajo de Maldonado es variable. En Montevideo usted tiene una carga de trabajo fuerte todo el año. En Maldonado, como es obvio, los meses de verano la carga de trabajo es tremenda. A modo de ping-pong, porque ya estamos pasados de la hora. El tema de la orden que había dado el subjefe de policía de Montevideo de que las mujeres tuvieran que fijar nuevo domicilio, ¿era inadmisible desde todo punto de vista? A nosotros nos sorprendió mucho, por lo cual le encomendamos al doctor Raúl Oxandabarat que averiguara qué vinculación teníamos nosotros con ese memorando interno de policía a policía, era un memorando interno del Ministerio del Interior, sobre todo además por el tono imperativo que eso había, en el que estaba redactado, porque una cosa es que, y es verdad, que en determinados barrios la policía tenga dificultades para concretar una vigilancia externa a un domicilio, una custodia, porque puede ser objeto de agresión, porque fue objeto de agresión y en realidad puedan incluso estar en peligro los propios policías, y que por esa situación usted le pregunte a la víctima custodiada si no tiene algún pariente en algún otro barrio donde se pueda mudar transitoriamente a los efectos de que el trámite de custodia sea menos complicado y menos riesgoso, y otra un tono imperativo en donde usted le dice, bueno, pero si no se va para el refugio del Mides. Si no tiene la posibilidad de mudarse, va a un refugio del Mides. Y bueno, hasta donde nosotros sabemos no había habido orden judicial en ese sentido, sino se había recepcionado la inquietud de la policía por un hecho bastante cercano en donde creo que habían tiroteado a 2 funcionarios policiales que estaban instrumentando una custodia en uno de estos barrios de alto riesgo. Doctor, nos quedó para hablar todo el tema presupuestal que se viene, la discusión que se viene, porque ya estamos ahí nomás. Todos los años, ¿no? Me imagino que estarán trabajando en eso también. No, sí, pero este viene distinto, porque es el último y porque además tenemos todo esto que hemos conversado. Pero bueno, en fin, volveremos a convocarlo seguramente a usted o a la presidenta, ¿por qué no? Muy bien. Le agradecemos su presencia. Un placer. La pausa y seguimos con más noticias.